¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas con especial atención a la actividad parlamentaria. Ha sido esta una semana de muchos números, de muchas cuentas, de muchas explicaciones. También vamos a hacer casi un programa monográfico sobre los presupuestos porque los consejeros del Gobierno han explicado uno por uno en distintas comisiones en qué se van a gastar el dinero consignado para 2013 en cada área. También ha sido esta una semana solemne. La Cámara se ha vestido de gala para celebrar el primer centenario de la Ley de Cabildos. Este es nuestro sumario. El Parlamento de Canarias ha celebrado los 100 años de la ley que supuso la creación de los 7 cabildos. Los presidentes de las corporaciones insulares defendieron la importancia de estas instituciones y reclamaron más competencias y estabilidad financiera. En la primera sesión de las previstas esta semana en el Parlamento para detallar los presupuestos de 2013, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, aseguró que el recorte del Estado con Canarias supera los 800 millones de euros, un descenso que incidirá en temas tan importantes como la creación de empleo en el archipiélago. Ortiz aseguró que los presupuestos priman los servicios básicos. Esta semana se ha celebrado en Mérida la reunión de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa 2012, a la que asistió el presidente del Parlamento de Canarias. Antonio Castro intervino en el Pleno para informar de las tareas realizadas por el grupo de trabajo que dirige sobre subsidiariedad. Fue en 1912 cuando se aprobó la Ley de Cabildos que dio lugar a la creación de las 7 corporaciones insulares. 100 años después, estas instituciones siguen jugando un papel relevante en la organización administrativa de Canarias. El Parlamento Regional ha decidido sumarse a los actos programados para celebrar este centenario con un pleno parlamentario muy especial. Foto de familia para conmemorar una fecha clave, el centenario de la Ley de Cabildos, un texto publicado en julio de 1912 que permitió la incorporación de las entidades insulares a la administración pública. No somos algo anacrónico e incompatible con el nuevo modelo político-administrativo de las islas, es decir, con el modelo autonómico, y a la vista está que podemos coexistir todos. Continuar impulsando, y hoy más que nunca, el desarrollo de nuestra tierra. Pero también es verdad que es urgente clarificar y redefinir con precisión el estado competencial de las distintas administraciones públicas canarias. Sigue siendo el verdadero Tagoror de la isla, el órgano más importante de la política y la administración insular. Debe reforzarse el papel de los cabildos. Como ya se ha indicado anteriormente, muchas de las políticas que hoy realiza el Gobierno de Canarias podrían ser definitivamente transferida a los cabildos en un proceso de segunda descentralización. Evitar la doble insularidad y el pleito insular es otra de las funciones de estas administraciones. No podremos hablar de una Canarias única mientras no exista cohesión territorial, mientras paguemos un sobrecoste por vivir en La Graciosa o en El Hierro. Cabildos cuyas decisiones representan en algunos casos el sentir de toda una isla. Lo menos que podemos esperar es que la opinión social e institucional insular sea respetada. Y el ejemplo lo tenemos, desgraciadamente, muy cercano en relación con los proyectos empresariales para realizar perforaciones petrolíferas frente a nuestras costas. Solo 7 mujeres han sido presidentas de los cabildos insulares a lo largo de este siglo. Mujeres canarias no solo no tenían derecho a participar en el futuro de su isla o su país, eran en su mayoría analfabetas y no tenían derecho a la educación o a la propiedad, con lo que ni siquiera podían decidir su futuro personal. En estos 100 años, solo otras 7 mujeres en otras 3 islas han accedido a presidencias de cabildos. Nuestros cabildos son singularidades únicas en la administración española y la base de un acervo histórico, jurídico y funcional que en las 3 últimas décadas ha posibilitado importantes cotas de desarrollo y el efectivo ejercicio del gobierno insular. Un acto solemne que tenía previsto celebrarse en verano y que se retrasó por los incendios que afectaron a la isla de La Palma y La Gomera. Y el otro gran asunto de la semana en el Parlamento ha sido el análisis pormenorizado de los presupuestos canarios de 2013. El primero en hablar ha sido el consejero de Economía y Hacienda, que hace un análisis global de las cuentas, y luego han ido compareciendo uno por uno todos los consejeros para explicar de manera bastante más detallada en qué se van a gastar el dinero consignado en cada una de sus áreas. En ese primer análisis global, Javier González Ortiz subrayó que es un presupuesto duro, difícil y muy marcado por los recortes aplicados en Madrid. Coalición Canaria y PSOE lo han apoyado. La visión más crítica ha sido la de Nueva Canarias y Partido Popular.
Primera jornada de análisis de los presupuestos autonómicos para el próximo año con el apoyo de los grupos que forman Gobierno, Coalición Canaria y PSOE y con la oposición de Partido Popular y Grupo Mixto que presentarán enmiendas a la totalidad. El consejero de Economía aseguraba que más del 60% de la inversión depende de las aportaciones que llegan desde Madrid. Este año se recibirán 300 euros menos por habitante con respecto a la media que reciben el resto de comunidades. El Grupo Mixto, el primero en intervenir, aseguraba que no son, en su opinión, unos presupuestos realistas. Este es un presupuesto que va a profundizar en la recesión económica de Canarias. Este es un presupuesto que no favorece la creación de empleo. Este es un presupuesto que va a deteriorar más los servicios públicos esenciales. Este es un presupuesto que no ayuda a salir del agujero en el que nos encontramos. Ni lo es este, ni lo es el estatal. Para el PSOE y Coalición Canaria son unos presupuestos que intentan salvaguardar los servicios básicos. Lo que está claro, y tampoco sabemos que tampoco se puede estar subiendo los impuestos indefinidamente, es cierto. Pero bueno, hay que buscar un punto de equilibrio que haga que desde luego no se toque en el futuro, por lo menos, los servicios esenciales. Siempre que cumplamos este escenario macroeconómico que nos ha presentado el consejero, que efectivamente me parece bastante más realista que el que ha presentado los presupuestos generales del Estado. El Estado ha decidido darle de menos 487 millones de euros menos a esta comunidad autónoma. Y podríamos estar de acuerdo con que hubiera una reducción de los presupuestos generales del Estado para Canarias en una cantidad, si viendo el panorama del resto de las comunidades autónomas hubiéramos encontrado justicia, proporción en el reparto. Para el Partido Popular son unos presupuestos que no buscan el cambio. Son estos unos presupuestos de resistencia, señor consejero, de resistencia al cambio que venimos solicitando desde el Grupo Parlamentario Popular desde hace tiempo, a un cambio de orientación en sus políticas, un presupuesto de resistencia a las reformas que Canarias necesita para poder salir de una vez por todas y cuanto antes de la crisis. Pues estos, señorías, no son los presupuestos que quiere el Partido Popular. El Gobierno incidió en sus respuestas a los grupos en la diferencia de trato que se da a Canarias con respecto al resto del Estado. Huelen al paro que va a provocar y está provocando las decisiones del Partido Popular en Canarias. Eso es lo que huelen. Eso es lo que huelen. Lo digo porque es absolutamente inentendible, no es asumible que a una comunidad autónoma se le asignen menores cantidades en el ámbito de la lucha contra el desempleo, cuando, como usted bien dice, es una de las que tienen más altas tasas de desempleo. Además de esas políticas de empleo, González Ortiz ponía el acento en la incidencia que tendrán los recortes estatales en obras e infraestructuras ya aprobadas. Bueno, pues después de González Ortiz, el segundo miembro del Gobierno en comparecer ha sido el vicepresidente y consejero de Educación. José Miguel Pérez ha explicado que el presupuesto educativo real para 2013 baja un 1,36%. Dice José Miguel Pérez además que no hay que compararlo con las previsiones iniciales de 2012, sino con los recursos que quedan disponibles una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho sus particulares recortes. El presupuesto previsto de la Consejería de Educación para 2013 es de 1.483.000 euros, un 23% del total. Supone un descenso del 8% a partir del presupuesto inicial para 2012 y del 1,36% tras los sucesivos ajustes realizados a lo largo de este año. Estamos absolutamente en contra, por eso presentaremos una enmienda a la totalidad de este presupuesto, que entendemos que a una educación, a un sistema educativo canario que ya es raquítico, lo condena a una práctica, a un deterioro que pues tendrá consecuencias presentes y futuras. Tanto socialistas como nacionalistas canarios subrayaron la influencia de los recortes en la financiación estatal sobre el presupuesto para la educación en Canarias. Resulta inevitable hablar en este análisis presupuestario autonómico del recorte brutal de 372 millones de euros en educación que nos ha impuesto el Gobierno central, unos 122 millones en el año 2012 y unos 173 millones en el año 2013. Venimos reclamando y lo hacemos cada vez
vez que podemos y lo volvemos a hacer desde el Grupo Nacionalista Canario, en esta ocasión con el tema de los presupuestos. Es necesario ese pacto político por la educación para luchar todos por lograr la mejor financiación aquí en el Estado. El Grupo Popular reclamó más atención para el alumnado y rechazó responsabilidad sobre la financiación estatal. Esta financiación que tenemos ahora, que no se puede cambiar hasta el 2014, no la ha hecho el Partido Popular. La tenemos así y ahora hay que apechugar hasta el 2014. Y yo creo que en estos momentos, como decía Costa, escuela y despensa, hay un momento ahora que no es para estar con florituras. Aquí lo importante no es el profesor. Aquí lo importante es el alumno. El Gobierno señaló que se mantienen los recursos destinados a becas y se incrementa un 11% la partida para los comedores escolares. Destacó también el aumento en el número de profesores interinos y la reducción del número de alumnos por clase. Estos presupuestos, por difíciles y ajustados que sean y que se presentan, garantizan sin ningún lugar a dudas el mantenimiento de los objetivos y de las medidas recogidas en dicha planificación. Nuestro Gobierno tiene asumido que el compromiso con el avance educativo debe ser ineludible. El programa destinado a la educación infantil primaria y al primer ciclo de la educación secundaria obligatoria es el que representa un porcentaje mayor del presupuesto, con 530.000 euros. Otra de las preocupaciones del Ejecutivo canario es la continuidad de los empleados públicos. El consejero de Presidencia ha manifestado que el próximo año habrá que ajustar el horario y el sueldo de casi todos estos trabajadores, medidas que se toman, ha explicado Hernández Espínola en comisión parlamentaria, como mal menor para que no haya despidos masivos de empleados públicos en la comunidad autónoma. Algo en lo que aseguró se está dejando la piel. Otra visión muy distinta tiene el diputado del Grupo Popular, Emilio Moreno, que se mostró convencido en esa comisión de que esos despidos finalmente se van a producir. También acusó al gobierno regional de llevar a cabo una política errática y poco realista. El área de Presidencia, Justicia e Igualdad va a contar el próximo año con 189 millones de euros, un 8,4% menos que en 2012. El Gobierno de Canarias ha incluido la estabilidad en el empleo público entre sus prioridades, pese a la caída de los recursos. Otra prioridad es la no reducción general de las retribuciones de los 62.000 empleados públicos. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, Juan Ramón Hernández, dice que a pesar del recorte que ha sufrido su departamento, se va a crear empleo en el sector primario. El presupuesto que gestionará el próximo año esta consejería será de casi 410 millones de euros, con una reducción del 5% sobre el presupuesto ajustado de este 2012. Agua se lleva el 40% de la partida asignada a esta consejería. Empresarios y a desempleados. Con los objetivos de duplicar el empleo público, cosa que tengo que resaltar, puesto que somos de las pocas sectores que ha producido en los últimos 3 trimestres empleo en Canarias y que se alcanza la cifra de casi 4.400 personas. Y la consejería que lleva las políticas sociales, la cultura, la vivienda y el deporte cuenta con un presupuesto para el próximo año de 298 millones de euros, con un descenso del 6,10%. El acento lo pone la consejera en los programas de atención a personas dependientes de edad avanzada o que padezcan algún tipo de discapacidad. Inés Roja destaca también que aumenta un 8% la partida destinada a la protección de la infancia. En este escenario, el Gobierno lo que pretende es salvaguardar, proteger los servicios públicos esenciales, sobre todo los servicios que le son absolutamente imprescindibles a la población más vulnerable de Canarias. Eran las palabras de Inés Rojas. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial va a contar con 328 millones y medio de euros para desarrollar políticas de infraestructuras y de servicios. La polémica suscitada en torno al convenio de carreteras marca en buena medida la dotación del próximo año. El presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se incrementará un 5,4% más que este año. Uno de los objetivos del departamento es el de mantener la inversión productiva, pese a que el recorte presupuestario del Gobierno de Rajoy ha motivado que el convenio de carreteras pase de tener una previsión de 207 millones de euros a 54 millones. El Grupo Mixto afirma que entiende el contexto económico en el que se han realizado estas cuentas. Somos plenamente conscientes de que el presupuesto del Estado en este proceso de restricciones nos trata mal, nos trata peor que a la media, excluye a esta comunidad
en asuntos que son derechos, en materia de carreteras es un buen ejemplo. Los socialistas insisten en que el Gobierno central ahoga de una manera brutal a Canarias con los recortes. Porque si las responsabilidades y la financiación de la comunidad autónoma, el 62% depende del Estado, y el Estado ahoga a Canarias de una manera brutal con unos 807 millones de euros menos de recorte, es evidente que el presupuesto que se hace en Canarias es consecuencia de los presupuestos generales del Estado. Por su parte, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario valora el incremento del presupuesto de este área. Es que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial incremente su presupuesto en un 5,5%, incluyendo al ente de Puertos Canarios, básicamente porque el Gobierno asume la necesidad de potenciar la actividad económica. El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge Blanco, consideró que la expansión del gasto en años anteriores fue la causa de la crisis. Se oye mucho, incluso en esta sala, que la austeridad no nos va a sacar de la crisis. Es que precisamente la expansión del gasto producido en años anteriores es lo que nos metió en la crisis. Por tanto, busquemos otras fórmulas alternativas para intentar resolver esta situación bastante complicada. Uno de los objetivos del Gobierno es intentar dar continuidad a las obras de carreteras de interés general. Se dará prioridad a la finalización de las obras ya iniciadas y se paralizarán las que no hayan comenzado. Continuidad a las obras de construcción de carreteras de interés general, de tal manera que no sea traumática la paralización o la ralentización de las obras. Sobre todo, como ya he tenido oportunidad de expresar aquí en este Parlamento más de una ocasión, haciendo una restricción, una ralentización de la ejecución que sea razonable desde el punto de vista de la técnica y, desde luego, garantizando la seguridad de las obras y también el evitar que las estructuras se arruinen o que nos puedan costar después muchísimo dinero en ponerlas en marcha. Berriel ha destacado en comisión parlamentaria la honradez de este presupuesto. Si hay un área especialmente sensible a los recortes decretados por Madrid, ese es sin duda el de empleo. El dinero que se va a transferir disminuye un 45%. Se pasa, fíjense, de los 308 millones de euros consignados este año a solo 170. Para el Ejecutivo canario, la supresión de la financiación estatal para las políticas activas de empleo en las islas deja a Canarias prácticamente indefensa para tratar de reducir nuestra alta tasa de paro. Las políticas de empleo y formación profesional pasan de 308 millones en el presupuesto inicial de 2012 a 170 millones en las cuentas previstas para el próximo año. El Grupo Mixto lamentó el descenso de los recursos destinados a combatir el desempleo en Canarias. Hemos apoyado las iniciativas del Gobierno en la reivindicación de esos fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias. Pero la realidad es que las políticas activas de empleo, según los datos que nos aportó el otro día el consejero de Política de Hacienda, las políticas activas de empleo y formación en Canarias sufren un 44,7% de recortes. Socialistas y nacionalistas canarios expresaron su voluntad de afrontar la situación del desempleo en Canarias con determinación a pesar de las circunstancias. Si alguien ha creído, tanto de este Parlamento como del Consejo de Ministros, por un momento que esta sangría financiera va a ser al Partido Socialista tirar la toalla y claudicar de sus responsabilidades, se ha equivocado. Independiente de que haya podido haber un trato más o menos desfavorable, que yo creo que lo ha habido a Canarias, todos tenemos menos recursos, existen menos recursos en las administraciones y por lo tanto hay que plantearse qué se puede hacer con menos cosas, intentar hacer más o mejor. El Grupo Popular planteó la simplificación de procedimientos para favorecer iniciativas de inversión en el archipiélago y estimular así la economía y la creación de empleo. El empleo no se soluciona con subvenciones. El empleo no se subvenciona con dar cursos que son pasajeros y nos sirven después con efectos reales, como todos sabemos. Son lugares de atender determinadas personas, no es creación de empleo. ¿Sabe usted cómo se crea empleo? Que el Gobierno lo tiene en sus manos desbloqueando las políticas de inversiones en las islas. La consejera contextualizó la elaboración de las cuentas en un marco de recortes generalizados en los fondos estatales, con mención especial para la reducción del 76% del Plan Integral de Empleo para Canarias. Ramos situó la creación de empleo y el mantenimiento del mercado de trabajo local como eje de la actividad de la Consejería para el próximo año. Cada vez que una empresa o entidad reciba una subvención o una ayuda directa del Gobierno de Canarias y la actividad objeto de la subvención conlleve la necesidad de generar empleo,
se protegerá el mercado de trabajo local. ¿Y qué significa la protección del mercado de trabajo local? Que habrá que seleccionar el personal para contratar de entre las personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo, al menos con 6 meses de antigüedad. El mayor descenso en el presupuesto de la Consejería se produce en el área de Industria y Energía, con una reducción del 78%. Y el presupuesto canario para 2013 va a priorizar el mantenimiento de los servicios públicos básicos, pero aún así registra un recorte del 1,2% en sanidad. Recorte derivado de la disminución de la inversión estatal en 800 millones de euros, según el gobierno. A esa reducción hay que sumar el reparto desigual entre autonomías, un sistema de financiación que habrá que revisar y que genera otro desfase inicial de 700 u 800 millones para poder costear los servicios públicos básicos. El presupuesto de la Consejería de Sanidad, con 2.430 millones de euros, supone un 40% del total de la comunidad autónoma para el próximo año. Las políticas de asistencia sanitaria y salud pública se reducen un 1,2% para 2013. El Grupo Mixto considera que este descenso implica el deterioro del servicio sanitario en el archipiélago. La paralización de ciertas cirugías como la obesidad mórbida o ciertas cirugías de prótesis. El cierre de agendas. Denuncia también de colectivos profesionales donde plantean que se cierran la lista de espera hasta el próximo año, hasta enero. No entra ni un paciente más hasta el próximo año. El Partido Socialista recordó el ajuste que ha tenido que hacer el Ejecutivo Autonómico tras el recorte del Gobierno estatal. El impacto final de las actuaciones del Estado en las cuentas canarias para 2013 genera un decremento de 807 millones de euros. Bueno, en este contexto se nos plantea una reducción del presupuesto de la Consejería de Sanidad de 40,8 millones de euros, que escasamente son 27,6 millones de euros si hablamos propiamente del Servicio Canario de Salud. El Grupo Nacionalista se posicionó a favor de mantener la titularidad pública de las infraestructuras sanitarias en el archipiélago. El compromiso por mantener el carácter público de todos y cada uno de nuestros hospitales y de todos y cada uno de nuestros centros de salud, haciéndolo además con un esfuerzo importante por preservar los puestos de trabajo y por mantener el salario de nuestros trabajadores. Los populares aseguran que las cuentas son opacas y que van a repercutir en el estado de salud de los canarios. Para los grupos que apoyan al Gobierno y para la señora consejera y para el Gobierno de Canarias, el objetivo es que los centros y servicios sanitarios sean públicos. Para el Partido Popular, el objetivo es la buena atención a los ciudadanos con calidad, con seguridad. La consejera Brígida Mendoza señaló también la financiación del Estado como causa del descenso de los recursos de la sanidad canaria. Canarias es la comunidad autónoma peor financiada para sufragar servicios públicos esenciales, ya que recibe del Estado para sufragarlos 2.122 euros por habitante, mientras que la media de las comunidades autónomas es de 2.509 euros. Por tanto, este desfase de 387 euros entre Canarias y la media nos lleva a reclamar al Gobierno de España una mejora del sistema de financiación de estos servicios públicos esenciales. El objetivo que se ha marcado el Gobierno canario es mantener todos los hospitales públicos abiertos y sus plantillas. Esta cifra. Y fuera ya de esas comisiones parlamentarias, hay que decir que esta semana se ha celebrado en Mérida, en Extremadura, una reunión de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa 2012. Ahí ha asistido el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés, junto a otros 11 presidentes de parlamentos autonómicos españoles y unos 30 presidentes aproximadamente de asambleas legislativas de otras regiones europeas. Castro Cordobés intervino en el Pleno para informar de las tareas desarrolladas durante este año por el grupo de trabajo que dirige sobre subsidiariedad, un principio reconocido en el Tratado de Lisboa y que tiene gran importancia para Canarias. En estos momentos de una etapa de crisis que todos asumimos y una etapa realmente de cierta disconformidad de los ciudadanos con las instituciones políticas, pues la CALRE en su ámbito puede ayudar mucho a superar estas situaciones. En primer lugar, a que la distribución de recursos sea más real en la medida que participen los poderes regionales. Repasamos ya de manera más resumida otras noticias de la actualidad parlamentaria.
La Comisión de Políticas Sociales y Vivienda ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Canarias a que medien el litigio entre los vecinos y las empresas conserveras que reivindican la titularidad de 60 viviendas del barrio de Valterra en Arrecife. El objetivo es que los arrendatarios puedan consumar su acceso a la propiedad. Por primera vez en Canarias, el número de alumnos matriculados en formación profesional es superior al de bachillerato, lo afirmaba el vicepresidente y consejero de Educación José Miguel Pérez esta semana en comisión parlamentaria. 32.000 estudiantes realizan estudios de formación profesional, un 14% más que el curso pasado. El número de procedimientos penales iniciados en Canarias aumentó un 2,4% en 2011 respecto al año anterior. Así lo ha expuesto el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ante la Comisión de Justicia del Parlamento durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al año pasado. Esta semana el presidente del Parlamento recibía al embajador de Noruega en España. Se trata de una visita de cortesía que el embajador nórdico está realizando a todas las comunidades autónomas españolas. Ambos han tratado, entre otras cuestiones, la gran afluencia de turistas noruegos que visitan las islas cada año. Nuestro invitado de hoy, el diputado con el que vamos a analizar toda la actualidad política de la semana, viene de mucho más cerca. Se lo presentamos ya. Nuestro invitado es Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Parlamento de Canarias y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es maestro y su isla de procedencia es La Palma. Manuel Marcos Pérez, un histórico del socialismo canario. Señor Pérez, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. La semana en la que se presentan los presupuestos en el Parlamento, ¿es la más dura para los diputados o solo es la más dura para el gobierno? Es dura para los diputados y sobre todo es muy dura esta semana porque estamos en un debate presupuestario muy complicado, muy difícil y por lo tanto eso le añade más complejidad. Unos presupuestos como hemos tenido que abordar en otras ocasiones en las que no existe este recorte brutal que nos viene como consecuencia de las medidas que ha adoptado el gobierno del PP, el gobierno de España, el Partido Popular. Eso complica más el debate presupuestario. Coalición Canaria y Partido Socialista, los dos grupos que sustentan al Ejecutivo, aseguran que son, señor Marcos Pérez, los únicos presupuestos posibles. Sin embargo, tanto desde el Grupo Mixto, en La Voz de Nueva Canarias, o desde el Grupo Popular se anuncian enmiendas a la totalidad. ¿En qué quedamos? Pues mire, son los únicos posibles si queremos mantener el núcleo básico de los servicios públicos esenciales, porque unos presupuestos que ya vienen como condicionados por un recorte de 807 millones de euros que produce el Gobierno de España, el Partido Popular, son unos presupuestos enormemente difíciles, son los únicos presupuestos posibles para garantizar eso, pero para garantizarlo sin despedir a 5.000 empleados públicos o para garantizarlo sin acabar con la sanidad pública, cerrar hospitales, para garantizarlo sin cerrar escuelas o echar la calle a maestros y a maestras. Son los únicos presupuestos posibles en este marco de dificultad que garantizan el mantenimiento del núcleo de los servicios públicos esenciales, garantizan una sanidad de calidad, garantizan una educación pública de calidad y garantizan los servicios sociales. Eso sí, en un marco de extrema dificultad y unos presupuestos que ya le adelanto hoy, que son presupuestos que si continúa esta dinámica de recortes serán imposibles de ejecutar. Yo lo digo con toda claridad. ¿Imposibles de ejecutar por qué? Porque no podremos entonces mantener lo que es la razón de ser de una comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene atribuidas competencias en materia de educación, de sanidad y servicios sociales. Si el Gobierno de España sigue recortando en esta línea, los recortes del año 2012, sumamos ahora los 807 millones de este año, llegará un momento en que no podremos prestar los servicios a la ciudadanía y por lo tanto no podemos continuar en esta línea. Hay que rebelarse contra esta situación de un gobierno insensible con una tierra como la Canaria. ¿Y cómo se rebela uno contra eso? Porque ustedes se han quejado continuamente, tanto desde el Partido Socialista como desde Coalición Canaria, sobre ese maltrato, ese presunto maltrato que le da Canarias a Madrid. ¿Y cómo se rebela uno? Aparte de protestar, ¿de qué más? Una forma de rebelarse fue parar la entrada de los presupuestos en el Parlamento para decirle a los ciudadanos que el recorte era tan brutal que nos iba a imposibilitar elaborar unos presupuestos y pedíamos, por lo tanto, sensatez al Gobierno de España para que en el trámite parlamentario, en el Congreso de los Diputados, se corrigiesen
esos recortes brutales que venían y afectaban, porque el recorte no afecta al gobierno de Canarias, el recorte afecta a los ciudadanos. Usted habla de los ciudadanos, ¿en qué va a notar el ciudadano de a pie en las cuentas del próximo año? ¿Qué no voy a tener que sí he tenido? Pues mire, en el caso concreto de la educación vamos a mantener a los profesores y a las profesoras para que no se resienta la calidad educativa. Vamos a mantener los comedores escolares, vamos a incorporar el desayuno porque muchos niños canarios hoy solo desayunan en el colegio. La situación es brutal. Vamos a mantener eso, pero no podemos mantener, por ejemplo, que si un profesor se jubila, no podemos cubrir esa jubilación. O vamos a hacer también, y no vamos a cumplir con lo que dice el Real Decreto que aprobó en abril el Gobierno de España, que, por ejemplo, si un profesor se enferma, hasta que pasen 15 días no se sustituye al profesor. Nosotros no vamos a hacer eso, porque imagine una escuela rural de Canarias, donde el profesor se enferma, y si en 15 días no se ha recuperado, los niños tendríamos que mandarlos 15 días a su casa. Estamos haciendo un esfuerzo para que en materia educativa eso no ocurra. En materia sanitaria lo mismo, para que no tengamos que cerrar, por ejemplo, un centro de salud o para que no tengamos que mermar la calidad de un hospital. Pero lógicamente habrá otras cuestiones en las que no podemos. Se resienten, por ejemplo, las políticas activas de empleo, que es un drama, que la comunidad autónoma que tiene la mayor tasa de desempleo, el machetazo que se le da a las políticas activas de empleo, al Plan Integral de Empleo, pues nos va a obligar a no poder mantener esas políticas. Por lo tanto, hay cuestiones que no vamos a poder dar. El gobierno del Partido Popular le echa la culpa a su partido, al Partido Socialista, sobre la herencia que recibió y dice que esta situación es producto de una gestión ineficaz anterior. No se sostiene ese argumento, porque la herencia recibida, yo he escuchado en muchas ocasiones y en la campaña electoral al Partido Popular y al señor Rajoy, que decía que era consciente de la situación y que no iba por tanto a estar hablando de herencia. La herencia es la que es. Lo que no es de recibo es que, por ejemplo, el gobierno de España, la Unión Europea le permita un objetivo del déficit más flexible y a nosotros en Canarias ese objetivo no se nos permita que sea igual de flexible. Y voy al ejemplo concreto. Nosotros podíamos haber tenido 320 millones de euros más para el presupuesto si no se nos aplica de forma restrictiva el objetivo del déficit. Y al aplicarlo así tenemos 320 millones de euros menos. Por lo tanto, no estamos hablando de que esto viene como consecuencia de la herencia, sino como consecuencia de una política equivocada y errónea del Partido Popular, que se ha demostrado que ha fracasado en todos sitios. La política del ajuste por el ajuste. Esa política no está dando resultados en ningún lado y aquí se mantiene de una forma inflexible. Esa es la consecuencia de lo que estamos sufriendo, de una política equivocada del Partido Popular. Yo no le digo, no voy a entrar a valorar evidentemente si la política del Partido Popular es acertada o no es acertada, pero sí es verdad que hay mucha gente del PSOE. Yo no sé si ha visto el vídeo que circula por internet de algunos militantes del PSOE pidiendo perdón por el gobierno de los últimos años. Lógicamente el gobierno de los últimos años cometió errores y el error ya los ciudadanos nos castigaron con un varapalo tremendo y nos apartaron del gobierno de España. Pero el gobierno anterior puso en marcha políticas muy comprometidas en una época de dificultad. Vuelvo a Canarias y aterrizo otra vez en Canarias. Los presupuestos del año 2011, que fueron los últimos presupuestos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron unos presupuestos que en Canarias, aunque disminuía la inversión pública en el resto del Estado, aquí se mantuvo. Se mantuvieron los convenios de carretera, los convenios de obras hidráulicas, pues el Partido Popular ha llegado y esos convenios que obligan al Estado con Canarias han sido eliminados. Claro que reconocemos nuestros errores y el reconocimiento del error que cometimos en no decir que había llegado la crisis, en no haber adoptado algunas medidas, ese error ya lo hemos pagado pasando a la oposición. Pero lo que no puede ser es que el Partido Popular viva de las rentas del anterior, del gobierno anterior. No, el Partido Popular tiene que responder ante los ciudadanos, porque les voy a recordar una cuestión. El Partido Popular incluso llegó a decir: dejen caer este gobierno, que ya llegaremos nosotros para arreglarlo. Pues están ahí. Lo que le exigimos es que tomen medidas serias para salir de la crisis y que no asfixien a un pueblo como el Canario, que tiene la tasa de desempleo mayor del Estado, de las mayores del Estado, y que tiene ya índices de exclusión social, y ante eso es infumable que el gobierno de España elimine el Plan Integral de Empleo para el archipiélago. Dígame una cosa, señor Pérez. A la hora de elaborar un presupuesto, ¿un gobierno se fija en las necesidades reales que tiene cada isla o hay que mantener un equilibrio inversor? Es decir, no se invierte donde realmente hace falta, sino hay que decir, si se le da tanto a una isla, hay que darle proporcionalmente, en función de la población, tanto a la otra. El gobierno siempre intenta, y nosotros de los grupos parlamentarios también,
buscamos que haya un equilibrio territorial. Pero mire, estos presupuestos son tan difíciles que yo les soy sincero, yo no he mirado la inversión que hay por isla, porque en lo que me he centrado es en ver que había inversión suficiente para atender la sanidad y que no hubiese que cerrar ningún hospital, ningún centro de salud. Me he ocupado de ver que haya presupuesto suficiente en educación, para lo que le decía, para mantener la calidad de educación pública, para que no tengamos que dejar a niños en su casa cuando un profesor se enferma 15 días. Me he ocupado de eso. Los presupuestos, el nivel de inversión de este presupuesto queda muy reducido porque la inversión fundamentalmente venía a través de los convenios. Al eliminar los convenios de obras hidráulicas y de carreteras, prácticamente la inversión va a ser mínima. Por lo tanto, no he mirado ese aspecto. He mirado solo estos presupuestos que se dirigen a atender las políticas básicas, y las políticas básicas se dan en todo el archipiélago. Lo digo porque esta semana hemos oído algunas críticas y sobre este asunto una cuestión. Ustedes dicen que el gobierno de España trata a las comunidades en función del color político que gobierna allí. Por ejemplo, ustedes dicen que se trata mejor a Valencia, a Galicia o a Castilla-La Mancha de lo que se puede tratar a Andalucía, a Canarias o a Cataluña. ¿Eso es así? Son datos que están ahí, porque si vemos la inversión media del Estado en esas comunidades autónomas, nosotros estamos 320 euros por debajo de la media, por lo tanto, y a mucha más diferencia de la comunidad autónoma mejor financiada. Son datos que están ahí, con mirar el presupuesto se ve, por lo tanto estamos siendo castigados por el gobierno del Partido Popular, pero no solo el gobierno de Canarias, están castigando a los canarios y las canarias. Tenemos un sistema de financiación que se ha demostrado que es deficitario para el archipiélago. Pedimos que haya un nuevo sistema de financiación, que es verdad que se aprobó con el gobierno socialista, pero lo que hemos dicho es ese sistema de financiación hay que corregirlo. Por lo tanto, Canarias está en desventaja con respecto a otros territorios, pero además la gravedad de esta situación es que el gobierno de España, el Partido Popular, no está reconociendo el hecho diferencial canario, no está reconociendo que somos una región ultraperiférica y no está cumpliendo con los preceptos de nuestro régimen económico y fiscal, que es nuestro estatuto económico, que establecen que la inversión media por habitante en Canarias no puede estar por debajo de la media del Estado. Bueno, y ese maltrato que hace el gobierno de España con respecto a Canarias, según usted, no lo hace el gobierno de Canarias con respecto a determinadas islas. Es decir, no son equilibrados. Digo, no, los presupuestos, se trata mejor a quien tiene el mismo color político en Canarias. Ahora que estamos hablando de los presupuestos canarios, ¿el gobierno de Canarias trata mejor a esos territorios? El gobierno de Canarias trata por igual. Allí y aquí no se hace. Este es un presupuesto equilibrado y aquí no hay diferencia entre una isla y otra. Es un presupuesto tan difícil de poder ejecutar, de poder confeccionar. Pedro Sánchez en Lanzarote no estaba muy contento esta semana. Pues mire usted, si repasamos la inversión por isla está muy similar. Lo que ocurre es que no tenemos. Es que lo primero que tenemos que tener claro es que marcamos una prioridad. Si decimos que la prioridad es mantener empleo público, que la prioridad es garantizar la sanidad y la educación y los servicios sociales, esa es la prioridad. Hay otras cosas que no podrán contenerse, porque entonces no podríamos, si yo le digo a usted no, es que aparte de eso podríamos también mantener la inversión en carreteras, no podemos, porque es que nos vienen 807 millones de euros menos. Por lo tanto, eso cualquier padre de familia lo sabe en una casa. Si deja de ingresar, si le pegan un machetazo en la nómina de 500 euros y ganaba 1.000, pues con 500 puede hacer mucho menos que con 1.000. Le cambio el tercio. Bankia ha anunciado esta semana que va a despedir a 6.000 trabajadores en toda España, que va a cerrar aproximadamente 1.100 oficinas. Bankia es el grupo en el que estaba integrado la Caja de Canarias y dice Bankia que es la condición que le pone Europa para darle esos 18.000 millones de euros que le hacen falta. ¿Qué pensaría usted si usted fuera trabajador de Bankia, ve cómo con el dinero de sus impuestos se inyecta dinero para salvar la entidad y que esa entidad lo despide? Pues estaría muy molesto porque sin duda es una tremenda injusticia. Cuando el Partido Popular, la derecha de este país, habla de que el problema está en que el déficit público ha crecido y que son las administraciones públicas las que han originado esta situación, no dicen que hemos inyectado 18.000 millones de euros a la banca y que ahora vamos a inyectarle 40.000 millones. Y esa inyección es con dinero público. Y lo que no es de recibo es que con esa inversión de dinero público se produzca también un despido masivo de trabajadores y trabajadoras, porque eso lo que está haciendo es engrosar aún más la lista del desempleo, más desempleo, menos consumo, y esta es la pescadilla que se muerde la cola. No podemos arrancar, ¿eh? Claro, que se crea un caldo de cultivo peligroso que puede derivar, yo no sé si en una revolución social o cómo lo ven ustedes. Pues yo lo veo muy complicado y creo que aquí tendremos que, si esto continúa, yo le digo que si el próximo año los presupuestos del Estado con Canarias
tienen el mismo recorte que este año, nosotros no podemos hacer los presupuestos. Y entonces, lógicamente, tendrán los ciudadanos que demandar, habrá que demandar que eso se corrija, porque estamos incumpliendo la propia Constitución, porque no podremos dar los servicios públicos. Y claro que hace falta. Por eso yo esperé que hubiese habido una respuesta mayor en la huelga general, porque es una manera de decir, no, esto no se puede permitir, Claro, no se la puede gente ya no jugar. tiene dinero ni para permitirse el lujo de que Lo le sé, descuenten un... y luego la gente fue a las manifestaciones y fueron muy importantes. Pero digo que de alguna manera habrá que decirle a este gobierno que esta política es errática y que con esta política no contribuimos a sacar al país adelante y que lo que estamos consiguiendo con esta política es desesperación en miles y miles de hogares de España y de Canarias. Y esta política tiene que corregirse porque por aquí no salimos. Estamos llegando a la parte final de la entrevista, señor Marcos Pérez. Una pregunta, ¿Canarias tiene futuro? Y si tiene futuro, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia el turismo? ¿Debemos mirar hacia Europa? ¿Debemos mirar hacia las energías renovables? ¿Debemos mirar hacia el federalismo? ¿Debemos mirar hacia el soberanismo? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Yo creo que hay muchos problemas que resolver. Hay un problema territorial que está ahí que no se puede mirar para otro lado. Las costuras del Estado autonómico se han reventado y por lo tanto hay que ver las deficiencias del Estado autonómico y poner en marcha un proceso de reforma federal del Estado autonómico. Yo eso no hay que decir, aunque estemos en crisis, ese no es el principal problema, pero ese es un problema que está ahí, hay que resolverlo, no se puede mirar para otro lado. Y luego yo creo que tenemos que impulsar sectores económicos, nosotros tenemos que seguir impulsando el sector turístico como sector económico puntero en Canarias, pero a la vez también un impulso a las energías renovables, a la economía del conocimiento, incluso ahora a la agricultura. Hoy lo decía yo en la intervención que tuve en el Parlamento, la última intervención que tuve, decía yo que había que caminar en la línea también de apostar por un sector primario pujante, porque hoy la agricultura puede también contribuir a crear puestos de trabajo. Yo creo que Canarias tiene que diversificar su economía, pero hay que hacer una apuesta importante por el conocimiento, por las nuevas tecnologías, y esa apuesta requiere, para poderse hacer, requiere también que haya un compromiso por parte del Estado con esas políticas, compromiso que no está viendo hasta ahora. Bueno, pues con esa reflexión, con ese apunte importante que acaba de hacer de diversificar, nos vamos a quedar, señor Marcos Pérez, un placer tenerlo aquí. Le voy a pedir, yo no sé si usted va al supermercado habitualmente o no. Sí voy. Un kilo de papas sabría perfectamente decirnos cuánto cuesta. Las papas no puedo decir porque las papas las cultivan en mi familia y las papas no las compro. Las papas se las regalan. Bueno, pues le voy a pedir que nos acompañe un instante para conocer la faceta personal de algunos de sus compañeros diputados. En esta ocasión hemos hecho nuestro cuestionario semanal a la diputada del Grupo Popular, Maribel Oñate. La conocemos un poquito mejor. Casi todo el tiempo, desde que estoy de diputada, lo dedico a ello. Mi marido me pregunta muchas veces que si estoy preparando oposiciones otra vez, porque me ve siempre sábados y domingos que no me levanto sino para hacer la comida y sigo estudiando. Yo soy docente, soy profesora de instituto de lengua y literatura, es la oposición que saqué. Después he ido y venido a distintas situaciones políticas. La última etapa fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Cuando bajo en tranvía, pues lo cojo arriba del puente Zurita y me deja perfectamente aquí en Ángel Guimerá y es también rapidísimo, o sea que como yo vivo en la zona esa de Salamanca Chica, pues me viene muy bien el tranvía también. Normalmente yo, porque mi marido es de otra etapa, es un poquito mayor que yo y tiene otras costumbres y lo he reciclado un poco, pero el peso sigue cayendo en mí. Yo voy a las tiendas pequeñitas de mi barrio, creo que es importante, aunque a veces haga también compras en otro sitio. Creo que el barrio tiene una vida y que también hay que impulsarla. Depende si el huevo es de granja o no, si es pequeño, tamaño mediano o largo, pero bueno, estamos hablando sobre 2 euros y pico. No soy muy cafetera, tomo solo el del desayuno, además con leche totalmente desnatada, que vale 0,80 céntimos o 0,90 según el lugar, como siempre en mi casa. De no ser que haya aquí plenos, que no me da tiempo, y normalmente en mi casa. Lo único que practico realmente es caminar y cuando puedo, aunque siempre me he puesto el objetivo de nadar, pues solamente los fines de semana puedo realizar natación. Bueno, pues han sido las respuestas de Maribel Oñate, que dice que prefiere comprar en la tienda de barrio casi a veces que en el supermercado. ¿A usted las papas se las regalan? ¿Cocinar quién cocina en casa? Mi mujer. Sí, o sea, bueno, bien, entonces le regala las papas y cocina a su mujer. Alguna vez hago alguna ayuda, porque en mi etapa de estudiante en La Laguna, pues
hacía la comida en el piso con otros compañeros que compartíamos piso, pero tengo que reconocer que hace muchos años que no lo hago. Hago alguna comida que mi hija y mi hijo dicen que yo la hago mejor, pero solamente no dedico tiempo no tengo tampoco tiempo para dedicarle a la cocina. ¿Horas de trabajo al día, señor Marcos Pérez? Pues mire usted, yo me levanto a las 6 de la mañana cuando tengo que venir al Parlamento y me acuesto a las 12, 12 y media de la noche. No sé cuántas horas son, pero ese tiempo dedico al trabajo, porque estoy o en el coche conduciendo hasta el aeropuerto de La Palma. Luego me gusta que Maribel Oñate coja también... ¿El transporte público? Sí, porque yo cojo la guagua y luego cojo el tranvía y es muy cómodo. Y el tranvía te deja al lado del Parlamento. Bueno, pues usuario del transporte público. Señor Manuel Marcos Pérez, diputado del PSOE, portavoz en Asuntos Económicos del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. A ustedes, muy buenos días. Bueno, pues gracias al señor Marcos Pérez, gracias también a ustedes por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, para hacernos cualquier sugerencia, cualquier comentario que quieran trasladarnos. Esa dirección de correo electrónico es parlamento@tvcanaria.tv, lo tienen sobreimpresionado. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo a la misma hora. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz día.